Muy buenos días y bienvenidos a todos y a todas al webinar Dominando las ventas, tips y trucos para mediadores con experiencia. Este webinar tiene una duración aproximada de 1 hora y media y podéis dejar vuestras preguntas en el apartado Preguntas y Respuestas que encontráis en la parte superior derecha de vuestra pantalla. Y como siempre, al finalizar la sesión, se las formulamos al ponente. Muchos de vosotros ya me conocéis, soy Cristina Valls y voy a estar conduciendo el webinar junto al ponente Juan Antonio Romera. Os voy a presentar a Juan Antonio. Juan Antonio es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, es CEO y partner de Fase Group y colabora en distintos másters de programas de desarrollo directivo con el IES y varias universidades nacionales e internacionales. Juan Antonio conoce bien nuestro sector y el mundo comercial. Y tengo que decir que además, hoy es su cumpleaños, no me lo he podido callar. Pues adelante, Juan Antonio, felicidades por compartir además este rato con nosotros. Actualmente somos casi 300 personas conectadas y ya sin más, oye, adelante, todos tuyos, te escuchamos. Muchas gracias, Cristina, y nada, un placer, aunque me sabe mal no veros, ni estar con vosotros y vosotras, pero vamos, que haremos lo que podamos durante esta hora y media para teneros atentos, para que, más que aprender, yo creo que voy a contar cosas que sabéis, pero que no hacéis, ¿no? O también cosas de tendencias que a lo mejor no sabéis, ¿no? Pero yo creo que hay que estar abierto a precisamente lo que la figura de la presentación de hoy, ¿no? Abierto al cambio. La figura es un camaleón, precisamente porque creo que una de las principales cualidades de un comercial hoy es el adaptarse al cambio, adaptarse a los clientes, adaptarse a los nuevos retos o nuevas funciones de las empresas. Pero bueno, la adaptación es fundamental. Así que empezamos, Cristina. Antes de nada, me gusta siempre empezar y terminar mis conferencias con un cuento, ¿no? Entonces, este cuento, pensando con Cristina y con Araj, nuestros amigos de Araj, decían, ¿qué cuento puedo contar, ¿no? Entonces, se me ocurrió un cuento que es un cuento muy antiguo, precisamente ni más ni menos que del siglo II antes de Jesucristo, ¿no? Que es de un libro de Sun Tzu, El arte de la guerra. Sun Tzu es el autor y El arte de la guerra es el nombre del libro. Es un libro de estrategia que se utiliza en muchas guerras. Napoleón era el libro de cabecera de Napoleón. En la Segunda Guerra Mundial se emplearon varias estrategias de este libro. Y es un libro que se utiliza para básicamente negociación y estrategia de desarrollo de negocio en las empresas, ¿no? Entonces, bueno, voy con el cuento. Mira, el cuento, hace ya muchos años en China había una aldea y una época de sequía muy grande. Entonces, los animales murieron, ¿no? Y no hay animales, ¿no? Entonces, se quedaron sin animales y un granjero, pues optimista, en el corral puso agua y puso comida por si a un animal se le ocurría entrar, ¿no? Un animal salvaje, ¿no? Y la sorpresa fue que sí, que entró un animal, un caballo, un precioso caballo de la montaña, bajo de la montaña y entró en el corral. Entró en el corral, cerró el corral y se quedó con el animal, con el caballo. Entonces los vecinos fueron a ver al granjero y le dijeron, qué suerte tienes, ¿no? Fíjate, de nada que tenías, ahora tienes un caballo precioso, ¿no? Y el granjero dijo, buena suerte, mala suerte, quién sabe, ¿no? Pasaron 3 días y el caballo se escapó. Se escapó, soltó la valla y se fue otra vez a la montaña, ¿no? Entonces los vecinos otra vez volvieron a casa del granjero por la tarde y le dijeron, oye, qué mala suerte, ¿no? Tenías un caballo y de pronto se te escapa el caballo, ¿no? Y el granjero dijo, buena suerte, mala suerte, quién sabe, ¿no? 3 días después, el caballo lo que hizo fue avisar a otros caballos que había agua y comida en la granja y llegaron ni más ni menos que 30 caballos a la granja, al corral. Entonces el granjero cerró la puerta del corral de nuevo y tenía 30 caballos. Entonces la gente de la aldea fue corriendo a casa del granjero y le dijo, qué suerte has tenido, ¿no? Fíjate, de nada, ahora de pronto 30 caballos, ni uno, ni dos, ni tres, 30 caballos, es decir, increíble. Y el granjero dijo, buena suerte, mala suerte, quién sabe, ¿no? Pasaron 3 días y se pusieron el granjero y su hijo a domar el caballo, a domar los caballos, con tan mala suerte que el hijo del granjero, un caballo le tiró al suelo, le pisoteó y le dejó mal herido.
un montón de huesos rotos y casi a punto de morir, ¿no? Entonces la gente de la aldea fue a ver al granjero y le dijeron, qué mala suerte, ¿no? Ahora que tiene caballos, va tu hijo y casi se mata y está grave. Y el granjero dijo, mala suerte, buena suerte, quién sabe, ¿no? Se declaró la guerra en China, pasaron 3 días y los soldados fueron a recaudar a los jóvenes de la aldea, ¿no? Y se llevaron a todos los jóvenes de la aldea, fueron a casa del granjero a por su hijo y se dieron cuenta que estaba mal herido, entonces no podía ir a la guerra con ellos, le dejaron en la granja. Y todos los aldeanos fueron a ver al granjero y le dijeron, qué suerte tienes, fíjate, todos nuestros hijos han ido a la guerra y tu hijo se ha quedado aquí contigo, ¿no? Y el granjero dijo, buena suerte, mala suerte, pues quién sabe, ¿no? Pues esta es la historia, este es el cuento, ¿no? No sé si creéis o no creéis en la suerte, ¿no? Quién sabe, ¿no? Quién sabe. Pero yo sí que no creo en la suerte. Bueno, creo. La suerte existe, ¿no? O parte de suerte siempre hay, ¿no? Pero más que la suerte, ¿sabéis en qué creo? Creo en esto. Creo en una frase que dijo este autor, que me encanta, que es Viktor Frankl, el autor del nombre El hombre busca sentido. Es un autor, es un neurólogo y psiquiatra austriaco, de origen judío, que vivió en la época nazi y los nazis le metieron en varios campos de concentración, a él y a su familia, y terminó en Auschwitz. El libro cuenta su historia, su biografía, ¿no? Y este libro, hay una película preciosa que está inspirada en este libro que se llama La vida es bella, ¿no? La vida es bella es inspirada en el libro El hombre busca sentido. En lugar de ser un psiquiatra, que era la historia de Viktor Frankl, fue la historia de un camarero, si os acordáis, ¿no? Bueno, Viktor Frankl dice que a un hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa. Su última libertad, la de elegir la actitud que adoptará en cualquier circunstancia, la de escoger su propio camino, ¿no? Mirad, Viktor Frankl dice que la actitud es una elección personal, que tú eliges tu actitud, que la vida no es un río que te lleva, que sí que te lleva a la vida, pero la vida es un continuo cruce de caminos, en el que tú siempre eliges el camino que vas a coger, ¿no? Estoy seguro que todos los mediadores sois mediadores porque habéis elegido en un momento de vuestra vida ser mediador, ¿no? Y seguramente la gente que nos dedicamos al mundo comercial hemos elegido ser comercial, ¿no? Con todo lo que lleva, ¿no? Con todos los sabores y sin sabores que lleva, ¿no? Y es una elección. La actitud comercial, la positividad, la proactividad, la resiliencia es una actitud que elegimos, ¿no? Entonces, más que en la suerte, yo creo en la suerte que tú trabajas, ¿no? En tu suerte. Mirad, os cuento un poquito más de actitud comercial y luego pasamos a básicamente cómo diferenciarnos y no ser un comerciata. Antes decía comercial de mierda, pero a Cristina no le gusta que diga eso. Entonces, mejor comerciata y ya está. Entonces, ¿qué es un comerciata? Pues comerciata es esos comerciales que les ves llegar de lejos y dices, oh, madre. Y mirad, la gente ya no quiere ser comercial, le cuesta mucho ser comercial. Y ser comercial es maravilloso. Porque ser comercial yo creo que lo que hacemos es ayudar a los demás a que encuentren soluciones y lo más adecuadas posibles a su problema o a su situación o a lo que ellos necesitan, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito más de esto. Mira, el desarrollo comercial, ¿cómo lo desarrollamos los comerciales, ¿no? O las personas en sí mismos, ¿no? Mira, el ser humano tiene 3 áreas de desarrollo. Esta teoría la cuenta mucho también Víctor Coopers. Víctor Coopers es ese autor que habéis visto seguramente en YouTube, que habla así, la actitud, somos como la bombilla. Pues es un tío fantástico, que gran parte de sus teorías las bebe de psicología positiva de Víctor Frankl, del autor que os he dicho antes, ¿no? Entonces, el autor que os ha dicho antes, y Víctor Cooper lo ha popularizado mucho, dice que el ser humano tenemos 3 áreas de desarrollo. Una es los conocimientos, lo que yo sé de algo. Otro, la habilidad, que es la técnica para poner en marcha estos conocimientos. Por ejemplo, a nivel técnico, lo que sabéis de seguros, ¿no? Esos son los conocimientos, ¿no? Luego la habilidad es la habilidad que tenéis para comunicar, para rebatir objeciones, la habilidad para hacer presentaciones, la habilidad para hacer presupuestos. Son habilidades, ¿no? Que hay que trabajar. Y luego, por último, la tercera pata de desarrollo es la actitud, que es la predisposición mental hacia las cosas. Esa actitud hacia la positividad, hacia la proactividad, hacia la resiliencia, porque sabéis que el comercial tenemos que tener unas espaldas así de anchas, ¿no? Hacia la orientación al cliente. Todo esto son actitudes. Ojo, y hay comportamientos que pensamos que son conocimientos o habilidad y son actitud. Por ejemplo, la planificación, el orden, que es fundamental en un comercial también. Eso es actitud. Es actitud. Es actitud. Es decir, al final es actitud. Es decir, eres o no eres ordenado, o eres o no eres planificado. Y tú eliges ser ordenado o no ser ordenado. Entonces, el ser humano también tiende a justificar su comportamiento. Cuando tenemos un comportamiento negativo, tenemos que justificarlo. Por ejemplo, si somos negativos, decimos que somos negativos porque lo he heredado en mi abuela, o lo que sea, o así, o es carácter mío de pequeño.
Si somos desordenados, decimos que yo dentro de mi desorden tengo un orden que no veas, ¿no? Que tampoco es verdad. Entonces tenemos a justificar la actitud, pero es una mala actitud ser desordenado o no ser planificado, ¿no? La puntualidad es una actitud. La gente, el 99% de la gente que llega tarde es por un solo motivo. ¿Sabes cuál? Porque sale tarde. No hay otro, ¿no? Entonces, esa actitud, ¿verdad? Tú eliges llegar tarde o llegar pronto. ¿Qué hacer para ser puntual? Salir antes. Es que no hay otra. Es decir, entonces, la actitud, estamos todos de acuerdo que si tengo que fichar un comercial, ¿qué quiero? Que tenga conocimientos, que tenga habilidad, que tenga actitud. Si tengo que elegir una de las tres, me quedo con actitud, sin lugar a dudas. Bueno, yo y todos vosotros, seguramente, ¿no? Ojo, aunque también hay que tener conocimientos, aunque también hay que tener habilidades, ¿no? Hay otro autor que se llama Emilio Duro que dice que no hay nada más peligroso que un tonto motivado, ¿no? Es decir, la gente que tiene muchos conocimientos pero no tiene actitud. Perdón, tiene mucha actitud, perdón, pero no tiene conocimientos, ¿no? Tampoco es eso, ¿no? Bueno, hay que saber de qué hablamos, hay que conocer bien el producto. Disculpad que estoy un poco constipado. Voy a beber. Hay que desarrollar habilidades a lo largo del tiempo. Mala pata Cristina, ¿eh? Ahí. No te preocupes. Dame. Eso que tiene haber estado unos días malito, pues ahora tienes los efectos secundarios, ¿no? La tos, todas esas cosas. Sí, si realmente quiere dejar de toser, va a ser peor. Entonces, Exacto. Me tranquilizo un poquito y continúo. A lo que vamos, continuamos. Bien, los conocimientos. ¿Cómo desarrollamos conocimientos? Los conocimientos se desarrollan de dos formas. Si ahora estáis pensando, quiero que penséis, aunque no podéis hablar conmigo ahora, sí podréis escribir luego en el chat preguntas y demás, pero quiero que penséis para que me interactuéis conmigo, ¿no? Los conocimientos se desarrollan de dos formas, ¿no? Uno, con el estudio, estudiando productos, nuevos productos, y otro con la experiencia, ¿no? Tú llevas 20 años en el sector seguros y algo sabes de seguros, está claro, ¿no? Con la experiencia y con el estudio. Las habilidades, ¿cómo se desarrollan las habilidades? Las habilidades se desarrollan, pensad, con la práctica, practicando. Y la habilidad se desarrolla practicando. Tengo que hacer un presupuesto. Cuando hagas 54 presupuestos, el 55 te va a salir muy bien. Tengo que hablar en público. Te voy a dar conocimientos. Pero hasta que no hables 14 veces en público, no vas a hablar bien en público. Y eso hay que practicarlo y mejorarlo y delante del espejo, ¿no? La habilidad se desarrolla con la práctica. Y la actitud. ¿Cómo se desarrolla la actitud? Eso es muy complejo, ¿eh? Entonces, yo creo que estáis pensando alguno, eso se tiene, no se tiene, eso es innato, eso es... no. La actitud, vamos a ver cómo se desarrolla la actitud, ¿no? Que Viktor Frankl, repito, nos ha dado pistas de cómo desarrollar la actitud. Mirad, el libro En Busca de Sentido, y os cuento cómo desarrollar la actitud comercial o alguna actitud comercial, nos habla de dos cosas básicamente, ¿no? Nos dice, uno, que tenemos que encontrar sentido a lo que hacemos, el para qué estamos aquí. Hay personas que se creen que el sentido del trabajo solo tienen profesiones que son más de carácter vocacional, ¿no? Tipo todas las profesiones relacionadas con la medicina, médico, enfermero, o con la seguridad, pues policía, bombero, o profesores. Entonces hay gente que es muy vocacional y quiere ser profesor, ¿no? Y además, eso, la gente que es vocacional, que ha encontrado sentido enseguida, se nota enseguida, ¿no? Del profesor que tiene vocación al que no tiene vocación, del médico que tiene vocación al que no tiene vocación, del policía que tiene vocación al que no tiene vocación. Entonces, pero bueno, yo creo que tenemos que encontrar sentido. Hagamos lo que hagamos en la vida. Entonces, un comercial, yo siempre he encontrado sentido comercial. Yo quiero ayudar a mis clientes y ayudar a mi empresa a que sea mejor y que vaya creciendo, o ayudar a mi familia que también tenga una mejor vida. Es decir, al final encontrar sentido a lo que hacemos, ¿no? Que es fundamental encontrar sentido y que te guste lo que hace, que es clave, ¿no? Los comerciales somos gente de calle, gente de zapatilla, gente que nos gusta las relaciones sociales y estar con la gente, ¿no? Y ayudar a los demás. Nos encanta ayudar a los demás. Entonces hay que encontrar sentido. Por un lado, uno, eso. Y por otro lado, el principio de elección, que es lo que decía Víctor Coopers, que la actitud es una elección personal que tú eliges. La vida no es un río que te lleva, es un cruce de camino en que tú eliges el camino que vas a coger, ¿no? Hace años, mis hijos, tengo 3 hijos y soy feliz.
Es mi principal virtud, yo creo. Entonces, bueno, hace unos años un hijo mío me dijo, papá, ¿cómo conociste a mamá? Y yo digo, va, es un día de lluvia en Madrid, vivo en Madrid, donde fui al cine con un amigo y vimos a tu madre y otra amiga y la entramos, perdón, la saludamos, la saludamos. Y una cosa llevó a la otra y tal, y nada, así conocí a mamá. Y entonces mi hijo me dice, oye, papá, ¿y si no llega a llover, yo no estaría aquí? Uf, la fuerza del destino, ¿no? Hay gente que piensa que es eso, que es la fuerza, la suerte. Yo creo que no. Yo al final de mi vida, bueno, al final de mi vida no, que soy joven todavía, voy a cumplir cumpleaños, pero soy joven. Pero yo cuando cumplo años, cada día que cumplo más años me doy cuenta de que no, que yo estoy con ella porque quiero estar con ella. No hay otro motivo, ¿eh? Ni el cine, ni la lluvia, ni leches. Es decir, al final estoy seguro si no me hubiese encontrado con ella en el cine, me hubiese encontrado al día siguiente en una calle, en un bar, ¿no? Y es así, ¿no? Y es así. Y yo estoy con ella porque quiero estar con ella, ojo, y ella quiere estar conmigo. Es decir, es una cuestión de elección, ¿no? Es como, ¿por qué trabajáis vosotros de comerciales? Porque habéis elegido trabajar de comerciales. ¿Por qué trabajar de mediadores? Porque habéis elegido trabajar de mediadores. Y es así. Tú eliges. ¿Por qué estáis en el sector seguros? Porque habéis elegido estar en el sector seguro. Es así. Y bueno, pues la gente que pone la cabeza como un bombo con su trabajo y me habla mal del trabajo y eso es continuo. Al final digo, vete del trabajo o te ayudo a que te vayas. Hablo con tu jefe y que te eche, ¿no? Es decir, si no estás feliz, busca otra cosa que seas feliz, ¿no? O cuando la gente me habla de su pareja, que no aguanta a su pareja. Le aguanto un día, dos, tres, pero al cuarto día digo, ya, deja ya, está bien, ¿no? Dejarlo ya, ¿no? Y tengo un amigo que me dijo el otro día, no lo dejamos por los niños. Y le dije, no, dejarlo por los niños, ¿no? Es decir, al final hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones. Entonces, la actitud es una elección personal, repito. Tú eliges si quieres ser positivo o negativo, proactivo o reactivo, resiliente o no resiliente, feliz o infeliz. Hay veces que no podemos elegir motu propio, ¿no? Que nos falta energía o falta fuerza o falta... Y a veces hay que pedir ayuda, ¿eh? Y hay que saber pedir ayuda para trabajar mejor nuestra actitud, ¿no? España es un país de psiquiatras más que de psicólogos. No da miedo todavía pedir ayuda a un psicólogo, pero no solamente a un psicólogo, sino a un psicólogo también, pero para ser un amigo, para que nos ayude a elegir un mejor el camino, ¿no? Entonces, el otro día en una conferencia me dice una persona, no estoy de acuerdo con tu teoría, ¿no? Yo he heredado el carácter de mi abuela. No has heredado el carácter de tu abuela. Tu abuela tiene mala leche, tú tienes mala leche y te justificas. Yo tengo mala leche por mi abuela, por tu abuela, que no. Tú tienes mala leche porque quieres tener mala leche y te gusta tener mala leche, ¿no? Es como el típico padre que dice de su hijo, mi hijo tiene mucha personalidad. No, tu hijo es un buen educado, no tiene mucha personalidad. Es decir, hablemos las cosas por su nombre y la actitud por su nombre. En definitiva, la actitud es una elección personal. Y cuando eres consciente de esto, eres libre. Eres libre para amar, para odiar, para perdonar. Eres libre para ser positivo o ser negativo. Pero hay que tomar conciencia de esto. Y hay que trabajarlo. No es tan fácil como parece, ¿no? Yo siempre cuento una historia, que se la conté hace años a nuestro amigo de Arag, ¿te acuerdas, Cristina? Tengo una amiga que, claro, te das cuenta de lo afortunado que eres cuando eres desafortunado, ¿no? Y yo me rompí la pierna jugando al fútbol y fui al hospital y me encontré con que me sentía muy mal. Y yo digo, qué mala suerte, me roto la pierna y con lo que viajo y demás. Y tengo triada, que es, me rompí toda la rodilla jugando al fútbol. A mí ¿por qué impactó muchísimo esta historia tuya, ¿eh? Sí. No. ¿Y por qué a mí? Porque a mí. La historia no es mía, afortunadamente, es de una tercera persona, pero bueno, sí. Porque a mí. Y nada, y de pronto de sentirme desgraciado me sentí afortunado, Cristina. Entonces, ¿por qué? Porque estaba en un hospital, pensad. ¿Y por qué me sentí afortunado? Porque había gente que estaba peor que yo, ¿no? Es decir, ¿y qué vi? Yo tenía 3 hijos y en esa época, hace ya 13 años fue de esto, mis hijos eran muy pequeñitos. Hoy son ya adolescentes. Entonces, en esa época, o más que adolescentes, si me apuras. Bueno, en esa época, nada, mis hijos eran pequeñitos, digo, y vi niños con cáncer. Niños de la edad de mis hijos con cáncer, ¿no? Que venían del Parque Madrid, primer día de primavera en Madrid, y venían padres con ellos, ¿no? Y una madre se acercó a mí y me dijo que no era nada, qué suerte, ¿no? La madre a mí, sonriendo además. Y digo, madre, entré eufórico al traumatólogo, ¿no? Días después quise conocer a esa chica, fui a la rehabilitación y la quería hacer una pregunta, la quería decir de dónde sacas esa actitud, ¿no? Y se lo pregunté. ¿La conociste? Oye, es amiga mía y me deja contar esta historia. Y me dice, mira, esa actitud, ¿de dónde la saco? Dice, guau. Porque claro, su historia es que perdió a su hijo. Esa chica yo pensaba que era médico y no era médico, era voluntaria. Perdió a su hijo 3 años anteriormente, 3 años antes en el mismo hospital, ¿no? Y le dije, ¿dónde sacas esa actitud? Y me dijo, léete este libro, El hombre busca sentido. Y le he leído.
Y nada, lo que me dijo ella que sí, que después de la fase de duelo que tuvo que elegir entre dos cosas, en ser una desgraciada y tirar su vida por la borda, o rehacer su vida por ella, por su otro hijo y por su pareja, ¿no? Y eligió el camino más difícil, que era rehacer su vida, ¿no? Por eso hay que poner los pies en la tierra y ser consciente que eres el amo de tu destino, el dueño de tu alma, que decía Nelson Mandela. No, Nelson Mandela no, decía Víctor Frankl. Nelson Mandela lo decía porque había leído el libro de Víctor Frankl. Era el libro favorito de Nelson Mandela. O del Papa Francisco, que ha muerto hace poco tiempo. Decía, leía la Biblia y el segundo libro que más leía era el libro de un judío, Víctor Frankl. El hombre busca sentido, ¿no? Bueno, a lo que voy. La actitud es una elección personal, ¿no? Y esto es la responsabilidad. Y el futuro, pues, el futuro como hasta ahora dependerá de ti. Dependerá de ti, de las decisiones que tomes y la responsabilidad que tengas. Y la actitud que tengas ante el cliente, ante los demás, ante los compañeros, ante los jefes, ante los empleados. Entonces, eso es la actitud comercial, que para mí es fundamental. Mirad, esta película para mí es un ejemplo de actitud. La sociedad a nivel, ¿os la habéis visto? Yo no quería verla, yo ya viven y son esos chavales que cruzaron los Andes y tuvo un accidente y se comieron, ¿no? Y se comen unos a los otros, tal. Te quedas con esa anécdota chorra, ¿no? Pero luego si ves la película esta te das cuenta que la gente que sobrevive es la gente que encuentra sentido a lo que hace. Y luego la gente que elige su actitud. Hay gente que eligió salvarse y no salvarse, la gente proactiva, la gente que eligió ir a por ayuda o no ir a por ayuda, ¿no? Entonces es un canto a la actitud y al sentido, ¿no? Entonces, mirad, las 4 superactitudes para mí comerciales a día de hoy, en los tiempos actuales, son los siguientes. Una, la planificación. Yo creo que hay que... Cada vez que cumplo años, y hoy es mi cumpleaños, me doy cuenta de que la planificación es fundamental en la venta. La preparación de la reunión, de preparar bien todo, de tener todo bien ordenado en un CRM, es decir, tener todos los datos y pensar antes de actuar es fundamental, ¿no? La segunda es la proactividad, es no quedarte quieto, es llamar, ir, estar delante del cliente, la tercera es la positividad. La positividad es fundamental. Es fundamental, es decir, al final la actitud positiva a la gente, nos gusta la gente que nos da buena vibra, dicen ahora los jóvenes, ¿no? Nos gusta mucho y la positividad se contagia. Y la negatividad también, ¿no? Típico ejemplo, cuando vas por la calle y dices a alguien, te contesta, cuando dices buenos días, te contesta buenos días. Es decir, al final esto se contagia y se refleja, ¿no? Como la sonrisa, por ejemplo. Y yo creo que ser positivo, un comercial negativo no cenizo, ¿no? Y los hay, ¿eh? A ver, los hay. Claro, tenemos días, ya uno dirá, tenemos días como todo el mundo, ya lo sé, pero somos profesionales, ¿no? Entonces tenemos que intentar que esa positividad nos ayude porque nos va a ayudar en la venta también, ¿no? Y por último es la resiliencia. La resiliencia o la resistencia a la frustración. La resiliencia es espaldas anchas, la resiliencia es aguantar los nos y seguir buscando el sí. La resiliencia es poner cara buena siempre, sea cual sea la contestación de un cliente. Y hay que tener resiliencia. Y pero eso hay que saber desconectar también, ¿no? No está todo el día con lo mismo, ¿no? Pero bueno, la resiliencia es fundamental. Yo añadiría una quinta, que para mí es la clave de todas estas, que es la super actitud, que es la adaptación. La capacidad de adaptación al cliente, la capacidad de adaptación al entorno, la capacidad de adaptación a nuevos tiempos. Cuanto más adaptación tengas, más vas a crecer, ¿no? Y adaptación es adaptación al cambio. Es la única constante que hay en nuestra vida, ¿no? Este señor es Víctor Frankl, ¿no? Y tiene una frase maravillosa que no es esta, también podría ser esta, pero otra me gusta más todavía que esta, que es la siguiente. Víctor Frankl dice que si todo cambia, tú no cambias, nada cambia. Pero, si todo cambia, repito, si todo cambia y tú no cambias, nada cambia. Pero, si nada cambia y tú cambias, todo cambia. Todo cambia. Así que todo depende de ti. Y cuando eres consciente de esto, repito, eres libre. Libre para pensar, para amar, para odiar, para perdonar, para ser positivo, para ser proactivo. Así que nada, oremos. Continuamos con la conversación de ventas, ¿no? Entonces, quería hacer una pequeña reflexión para hacer unos tips ahora sobre ventas, de cómo ha cambiado la venta, ¿no? Cómo ha cambiado la venta. La gente dice, ¿cómo ha cambiado la venta? Bueno, no tanto. O sea, ha cambiado cosas, ¿sí? Hubo un evento hace unos años, hace 5 años, concretamente, que hemos hablado de este evento también ahora, Cristina, curiosamente de casualidad, que es el COVID. ¿Cómo afectó el COVID al mundo comercial, ¿no? Por ejemplo, afectó desde el punto de vista... yo qué sé, salieron nuevas herramientas, por ejemplo, el tema de las redes virtuales, que te facilita la vida, pero también te la ha complicado mucho, porque muchos comerciales ya no se quieren mover el culo y quieren hacer la reunión virtual. Te viene bien para hacer presentaciones, tal, pero cambió la vida en el dress code, inclusive, me acuerdo de la forma de vestir que teníamos antes los comerciales, ahora ha cambiado un montón, y el COVID lo aceleró todavía esto, ¿no? Ya
Antes pasaba, pero el COVID lo aceleró todavía, ¿no? Cambió mucho, por ejemplo, el bombardeo comercial. El bombardeo comercial ha sido brutal, brutal. Por ejemplo, en el B2B ha cambiado, por ejemplo, en las empresas ahora no tienen teléfono fijo. Bueno, ni las casas tampoco. Es decir, ha cambiado eso también, ¿no? Es decir, el bombardeo comercial es que, como no se podía ver a la gente hizo una campaña comercial y de mailing brutal, que la gente está ya muy saturada de esto, ¿no? Entonces, ha habido muchos cambios en el mercado. Pero bueno, yo creo que para aceptar este cambio, que hay que aceptarlo y hay que adaptarlo, tenemos que aceptar el cambio, por supuesto, y también jugar las nuevas cartas que tenemos, que es la inteligencia artificial, que ahora hablaremos un poquito de ella, también muy poquito, os daré alguna pista. Por las nuevas tendencias de los consumidores, por ejemplo, qué le gusta y qué no le gusta, qué quieren y qué no quieren, ¿no? Y cuanto antes nos movamos hacia ese cambio va a ser mucho, mucho mejor, mucho mejor. Pero también hay que ir a los básicos, hay que volver a los básicos. Y al final, el mundo comercial es estar con el cliente, es ver al cliente. Yo decir tocar al cliente, ¿no? Bueno, tocar no, pero verle físicamente sí, sí podemos, o lo máximo posible, ¿no? Es hacer seguimiento al cliente, es que el cliente sepa que hay alguien detrás que está para lo que necesite, ¿no? Y eso es fundamental, y eso es fundamental. Entonces, mirad, al final, ¿sabéis qué vendemos? Esto es muy sencillo, pero vendemos confianza. Ya sí que vendéis seguros, y vendéis productos, y vendéis, pero vendemos confianza, ¿no? Y al final hay una frase que me gusta mucho, esto está en inglés, pero bueno, que viene a decir como la gente te compra a ti antes que al producto o al servicio que tú vendas, ¿no? Es decir, antes de comprar un producto o servicio, el cliente te compra a ti, tu credibilidad, tu confianza, tu atención, tu implicación, tu compromiso, ¿no? Eso se nota enseguida, se ve enseguida, se ve enseguida, ¿no? Y esto es clave. Y esto es clave. Y lo ves enseguida. Cuando tú vas a comprar al Corte Inglés o otro sitio, ves al comercial y ya sabes si es bueno o malo. Ves al comercial y ya sabes si es proactivo o reactivo. Y al final ves al comercial y sabes si tiene ganas de vender o no. Mirad, y si el comercial no tiene ganas de vender, al cliente no le entra ganas de comprar. Y si el comercial tiene ganas de vender, al cliente le entra ganas de comprar, sin lugar a dudas, ¿no? Por tanto, la actitud influye muchísimo, ¿no? Y cómo está tu actitud y cómo está tu nivel de autoconfianza en la venta, ¿no? Entonces, si tus pilas están cargadas, vendes como un demonio. Si tus pilas están bajo mínimos, te cuesta vender, te cuesta levantarte hasta la cama, ¿no? Por tanto, la autoconfianza yo creo que es clave y fundamental. Mirad, el otro día también, hablando con Cristina, nos cuestionamos si la venta era cuestión de arte o de ciencia, ¿no? Y Cristina muy inteligentemente dijo que de las dos, hay que tener un poquito de arte y un poquito de ciencia, ¿no? Bueno, yo no estoy de acuerdo, yo creo que hay que tener un 50-50, ¿no? Yo creo que quizás hoy, en los tiempos actuales, a lo mejor hay que tener un 51% de ciencia y un 49% de arte, ¿no? Yo creo que pico pala, yo los mejores comerciales que conozco son metódicos, constantes, es decir, no se rinden, ¿no? Luego hay gente muy brillante, que si juntas eso a ser brillante, pues fíjate qué bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que tener las dos cosas, ¿no? Es decir, técnica y movimiento. Porque hay gente, perdón, hay gente que sabe mucho pero no se mueve. ¿De qué te vale? Nada. O hay gente que va como pollo sin cabeza, que tampoco hacía. Hay que tener un poco mezcla de los dos. Mm. Bueno, para que vuestro cerebro descanse un poquito, os voy a... Perdón, os voy a hacer una pequeña pregunta. La pregunta es, os voy a enseñar un texto ahora, porque quiero hablar ahora de las fases de la venta, que todas son fases conocidas, pero vamos a entrar en detalle. Vamos a ver esos pequeños detalles que creemos que hacemos y no hacemos tan bien, ¿vale? Yo ahora luego voy a hacer un pequeño checklist con preguntas que os voy a lanzar. Voy a lanzaros un pequeño cuestionario que os lanzará Cristina ahora después de este ejercicio que vamos a hacer ahora, donde quiero que contestéis el cuestionario, que son de 12 preguntas muy sencillas. Y a raíz de las 12 preguntas, que queremos que son muy sencillas, luego vamos a darnos cuenta que no son tan sencillas, que hay matices, hay matices. Pero bueno, antes de eso, vamos a fijarnos en los detalles. Y a veces nos cuesta fijarnos en detalles. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Mirad, hay un texto en inglés aquí. Repito, tranquilos que no vamos a hablar en inglés, ni mucho menos, ¿vale? Hay un texto en inglés y no pongáis traducir el que tampoco va a traducir el texto, ni mucho menos, ¿vale? Es más sencillo. Hay un texto en inglés, ¿vale? Ahora de nuevo lo vuelvo a poner dentro de unos segundos, ¿vale? Va un poco de calado, ¿no, Cristina? Va un poco así. Entonces, lo voy a poner de nuevo otra vez. Mirad, lo voy a poner durante 5 segundos. Durante 5 segundos, el texto. Y tenéis que contar cuántas letras F de Francia o F de Francisco hay en el texto. Y cuando terminéis de contarlas, tenéis que ponerlo en el chat del grupo. Hay un chat arriba a la izquierda, me parece, ¿no, Cristina? Que está arriba a la izquierda.
Arriba, sí, a la derecha lo tengo yo. Bueno, arriba a la derecha. Bueno, arriba a la derecha, perdón. Pues arriba a la derecha. Y justo en el chat poner, he visto 14, 8, 1, 5, ninguna o 3. O sea, las que sean. La que queráis que hayáis visto. Entonces, os voy a dar, pues, lógicamente, el texto es igual para todo el mundo. Así que no hay trampa ni cartón. Lo único lo voy a poner 5 segundos. Es decir, ¿qué quiere decir? Que rapidito, que no os andéis entreteniendo, ¿vale? Entonces, en 5 segundos quito el texto otra vez. Y os pregunto cuántas preguntas hay, ¿vale? Entonces, esto va, lo pongo, ¿eh? Pongo el texto y dejo 5 segundos puesto el texto. Y luego lo quito, ¿vale? Venga. En 3, 2, 1. Lo pongo. 5, 4, 3, 2, 1. Qué presión. Lo quito. Bueno, he dejado un segundo o dos de más, ¿eh? Que no Ya, os ya. fijéis. Así que si no os importa ir poniendo en el chat del grupo cuántas habéis visto, cuántas Fs de Francia o de Francisco habéis visto, pues encantado. Bueno, Me vas vamos a diciendo, esperar. Sí, vamos a esperar un sí, poco, Juan Antonio, porque, como bien dices, va un poco con un decalaje sí, entre que nosotros lo emitimos y la gente lo está viendo. Hay nada, unos segundos de diferencia, vale, pero suficientes para que nosotros pues todavía fantástico. no nos llegue, ¿no? Entonces, a ver, están empezando a llegar cositas. Vamos a ver qué dicen. 2. Nos dice Eli Cerezo, 2, 3, Patricia 5, Marta 4, Mario 2, José Manuel 2, Encarni 2, Loli 3, Julia 3, Rosario 3, 4, y aparte te felicitan, ¿eh? Muchas gracias. 3, 4, 4, 5, 3, hola, Ana Malumbre 6, Waldo. 3, 4, 6, Claudia 3, Joaquín 3, 5, Esther 6. Bueno, van llegando, bastantes. Bueno. 3 Fs, 5, 4, 3. Bueno, 6. La mayor parte están entre 5, hay algunos de 6. De 3, hay De muchos, he 3 oído. bastantes. De 2 Sí, también hay muchos. sí. Vaya jaleo, vaya gazpacho, ¿eh? Y ya Vaya todo, gazpacho. para todos igual, ¿eh? Dejamos de leer Sí. ya, Cristina, básicamente. Entonces, mucha gente ha dicho 2, mucha gente ha dicho 3, mucha gente ha dicho 4, algunos han dicho 5 y otros han dicho 6. ¿Cuántas hay? Sí. ¿Más de 6 ha dicho alguien? Pues mira, No, estoy acabando de ver, pero claro, es que no, ahora somos no, por lo que 414 no te preocupes, asistentes, o sea, Yo creo que es y una están buena animados, muestra. ¿eh? Una buena muestra. No hay ninguno que haya Bueno, dicho pues más de 6. lo pongo luego. No hay trampa ni cartón, ¿eh? No hay trampa ni cartón. Lo pongo de nuevo otra vez. Pumba. Contamos. Finish it. 1. Fights. 2. Off. 3. Off. 4. Scientific. 5. Y abajo del todo en la última fila, off. 6. Hay 6. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no has visto 6? Si es muy fácil, ¿no? Se lo cuenta 6. O sea, pasa lo siguiente. Pasa porque vamos muy rápido. Vamos todo el día como pollo sin cabeza. Muchas veces. Entonces vamos la velocidad del cerebro. Otra cosa, el cerebro, ¿sabéis lo que se come? Porque mucha gente ha dicho 2, 3. Sí. 3. Mucha gente. Se comen los off. Las cosas pequeñas pasan desapercibidas. Es fundamental. Y luego, sobre todo la prisa. Nos ha metido prisa, 5 segundos solo. Digo, ya. Y el día a día nos mete prisa. A veces, vamos, esa sensación de que llegas a casa y dices, no he parado hoy en todo el día y no he hecho nada. Es decir, que es muy triste, por cierto, esa sensación. Pues eso nos pasa muchas veces, ¿no? Entonces, quizás hay que parar un poco para analizar lo que hacemos bien, lo que hacemos mal. Yo lo que quiero hacer ahora con vosotros, parar y analizar lo que hacéis bien o lo que hacéis mal. Por cierto, no hay 6, hay 7. Hay 7. Ajá. Hay que salir del marco a veces, hay que salir, vamos un poco como burros, es decir, es un poquito del marco. Y salimos del marco, nos damos cuenta que abajo a la derecha está el logo de Fase Group, que es mi empresa, Ah, mira. que es otra F, es decir, que hay otra F ahí, hay 7. Pero bueno, esto ya, la última era con truco, ¿no? Pero tampoco trucos, sí que estaba ahí, pero bueno, el día a día no vemos 6. Lo que habéis visto 6, enhorabuena, ¿eh? Cuando os vea, os voy a regalar un chupa chups o algo, un caramelito, como en el que estoy contando. Que muy bien, que lo habéis hecho muy bien todos. Vamos ya con otro cuestionario. Dentro de un ratito va a mandar Cristina en un ratito otro cuestionario. Es un poco más largo. Aquí sí que os vamos a dejar unos 3 minutos para que lo rellenéis.
Pero bueno, ya veréis, es interesante el cuestionario. ¿Quieres que lo publique ya? No. Vale, cuando tú me digas. No, porque se va a entretener, y no va a Vale. entender lo que yo voy a decir. Mira, voy a hablar un poquito del modelo comercial. El modelo comercial que todos conocemos es un poco la venta en partes, como la venta en partes. Y voy a hacer una venta global, ¿vale? Una venta global. El primer paso de una venta es la planificación. Es decir, planificar antes de ver a un cliente, pues tengo mi base de datos y puedo ver al cliente. Si el cliente viene a verme, pues tengo que abrir una fichita para ver al cliente. Si yo voy a ver al cliente, pues tengo que preparar la reunión antes con el cliente, ¿no? Es decir, eso es un poco la preparación, planificación. Y luego también otra cosa que hay que hacer en esta parte de la planificación es cerrar una reunión, claro. Nos damos cuenta, en el mundo de seguros y en cualquier otro mundo, que si tú tienes una reunión previa concertada y la haces, esa reunión previa, el ratio de conversión de éxito es mucho mayor que si es improvisada. Está claro, ¿no? Pero bueno, y nos cuesta cada vez más cerrar reuniones. ¿Estamos de acuerdo, no? Bien, bueno, hemos cerrado la reunión, planificamos la reunión. Y el segundo paso sería un poco el engagement. Estos son términos ingleses, tampoco me gustan mucho, pero bueno, el engagement es la fase de apertura, la fase de contacto con el cliente, el primer contacto con el cliente, ¿no? Que esto es un poco lo que es enganchar o sintonizar al cliente, ¿no? Estos son clientes que hay clientes que hay que romper el hielo y hablarle, yo qué sé, de la última vez que le vimos, o comentarle qué tal están sus hijos, o comentarle que se operó el mes pasado y lo dijo, qué tal estás. Es decir, hay gente que quiere romper el hielo, o yo qué sé, hablar de temas que tú crees que son convenientes hablarle porque ya le conoces, ¿no? Y hay otros que no, ¿eh? Hay otros que no les gusta algo mucho que romper el hielo, porque parece que te estás metiendo en su lado íntimo o el lado personal, ¿no? Entonces, be water, my friend, como decimos antes. Adáptate. Esto es la capacidad de adaptación al tipo de cliente, ¿no? Que tienes delante. Y eso, al final, los comerciales tenemos cierta psicología para eso. Para saber con quién sí, con quién no. Una persona muy seria, ¿no? Y muy, pues a lo mejor no hay que romper el hielo. Pero luego es serio, pero al final de la reunión te dice, bueno, y ya he visto que tienes aquí una foto de tus hijos, tal. Digo, mira, me la ha roto el cliente a mí, curiosamente. Pero bueno, por lo general, es ese engagement o ese approach inicial con el cliente, ¿no? Luego, una vez hecho esto, claro, al cliente hay que preguntarle. Claro, hay que escuchar cómo está, qué necesita, cómo le está yendo, qué necesidades tiene, ¿no? Esto lo sabéis todos, ¿no? Y la teoría está muy bien, pero luego la práctica es más compleja, ¿no? Vale, una vez que detectado sus necesidades, aquí hay que argumentarle, pitch, que será, ¿no? Tenemos que convencerle de que mi propuesta de valor es lo ideal, que mi seguro es el ideal para él, ¿no? Que mi trabajar conmigo, con mi correduría, es lo mejor para él, ¿no? Entonces, hay que comunicar. Y luego el cliente dice que sí, no, el cliente te pone objeciones, te dice ya, pero. O intenta negociar contigo, mira, tengo un seguro con esto que me lo hace a mejor precio, tal. Entonces, ahí hay cierta negociación, de objeciones, lo vamos rebatiendo y llega el momento de la verdad, que es el cierre, ¿no? El cierre y el seguimiento. Es decir, a veces cerramos la operación en directo y a veces tenemos que hacer un follow-up, un seguimiento a ese cliente, ¿no? Entonces, esto es la fase de venta que todos conocemos, ¿no? Esto está muy bien y parece muy sencillo, pero ¿lo hacemos realmente? Una experta comercial como Cristina. Cristina, ¿tú crees que lo hacemos todo bien? Todo bien. Ay, pues no lo tengo muy claro. Ojalá, Bueno, la teoría nos la sabemos todos, ¿verdad? la teoría es muy fácil, eso, la teoría todos sabemos, sí, eso es la teoría, yo lo sé, pero hacerlo bien, ¡buah! Mira, ¿sabes qué pasa? Mira, errores que cometemos, por ejemplo, mira, muchas empresas cometen el error el tema de cerrar reuniones, hacer emailing impersonales, que llamas impersonales, ¿no? O, por ejemplo, cuando llamamos por teléfono, un error que cometemos es tener miedo, y que para tener miedo hacemos cosas raras, que es, claro, hay muchas llamadas comerciales, entonces ponemos una voz así un poco de cánticos regionales, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, hola, buenos días, quería hablar con Javier, por favor. Entonces, cuando tú coges el teléfono y ves a alguien que canta por el teléfono, que habla así como, ¿qué pasa? Parece que te llama el de Vodafone o algo así, ¿no? Entonces, lo que te pide tu cerebro es decir, quiero cortar, o le voy a decir que no. O sea, es como, Entonces, claro, la gente que estamos harto ya de reuniones, de acciones comerciales, nos cuesta un montón, porque un error es quizás ser muy laxo cuando llamamos por teléfono o ser muy ambiguo cuando mandamos un mail a un cliente, ¿no? Entonces vamos a intentar ser más cercanos. Y luego la preparación. ¿Sabéis qué pasa? Que preparamos tan bien, bueno, es que el día a día nos come, ¿sabes? El día a día nos come y luego al final, claro, el día a día me come y no me da tiempo a preparar lo que tenía que preparar. No le damos importancia, porque si no, si le das importancia no te comería tanto el día a día, pero es una realidad, el día a día te come. Con lo cual, ahí cometemos errores. Luego en el engagement, otro error que cometemos en el engagement es pensar que todos los clientes piensan como pienso yo.
Es decir, si a mí me gusta romper el hielo, que a todo el mundo le gusta romper el hielo. Que si a mí me gusta romper el hielo con el fútbol, que a todo el mundo le gusta el fútbol. Que no le gusta a todo el mundo el fútbol. Hay gente que odia el fútbol. Y hay gente que le encanta el fútbol, ¿no? Que si para romper el hielo le habla de su familia, me encanta hablar de su familia. Que no, que hay gente que no quiere hablar de su familia. Y hay gente que sí quiere hablar de su familia. Por eso un error principal es que el comercial piensa que todo el mundo le gusta lo que a ti te gusta, ¿no? O prefiere romper el hielo o no romper el hielo según como a ti te guste. Hay comerciales también que son muy secos, ¿eh? Que tampoco le gusta romper el hielo. Pues hay gente que sí le gusta romper el hielo. Por eso, adaptarse. Be water, my friend, como decía Bruce Lee. Tercera, las needs, la necesidad, escuchar y preguntar al cliente. Mirad, se lo voy a preguntar a Cristina, porque es la única persona que puede hacer preguntas así en directo. Cristina, Venga. ¿qué es más fácil, hablar o escuchar? Más fácil hablar. ¿Ves? Es lo que pensamos todos los comerciales. ¿Qué más fácil hablar? Que no, pero no. Que en teoría es más fácil escuchar, te callas y escuchas, pero nos cuesta escuchar. Por eso pensamos que es más fácil hablar, ¿no? Entonces queremos hablar de nuestro libro. Y a veces tenemos poco tiempo y digo, vale, tengo poco tiempo que estoy con el cliente, le voy a contar aquí todo lo que mi producto maravilloso, mi servicio, mi seguro maravilloso le va a ofrecer a este cliente, ¿no? No, hay que escuchar al cliente. Y hay que preguntar y hay que escuchar. A la gente, ¿de qué le gusta más hablar? ¿De Cristina? ¿De ellos o de ti? A la gente le ¿Le gusta gusta hablar hablar de ellos. de ellos? Claro. Entonces, Claro. pregúntale Y a mí sobre de mí. ellos. Claro, y a ti de ti, claro, y a mí de mí, claro. A Cristina le gusta hablar más de los Ramones, que es un grupo de música, que Sí. claro, que de Pimpinela, por ejemplo, le gusta menos. Pues eso, entonces hay que saber, pues eso, pues el cliente es igual. Entonces, cuéntale, pregúntale que te hable de él. Que te hable de él, que le gusta hablarte de él. ¿Para qué? Para que se vaya calentando y te vaya dando más información, ¿no? Seguramente no. Y a veces, lo de las preguntas nos cuesta un poquito. Le he preguntado al cliente y me ha dicho no. Entonces, o sí, o no sé. Y eso no contesta apenas. Entonces, dejo de preguntarle. Error. Hay que formular mejor las preguntas. Pero bueno, no vamos a entrar en eso ahora. Un poquito más adelante entraremos. Siguiente, el 4, el pitch. ¿Qué errores cometemos en el pitch? Que metemos unas chapas al cliente. Uf. Que a veces ni entendemos el producto nosotros, le queremos hacer que el cliente lo entienda. Es decir, que a veces también queremos vender el producto a toda costa y no damos productos ideales o idóneos para cada tipo de cliente, ¿no? Al final, claro, el tema de comunicar es complejo, ¿no? Saber comunicar bien y de forma sencilla, ¿no? Hay un truquillo que es como, si yo me lo creo, comunico mejor. Si no me lo creo, no, pues lo ideal es creértelo. Es fácil decirlo, ¿no? Luego es difícil hacerlo. Pero el mayor error que cometemos cuando hacemos un pitch comercial es que nos alargamos mucho la argumentación, ¿no? Objeciones. Aquí igual. Aquí las objeciones igual. Metemos una rematización, metemos unos líos con las objeciones y con la negociación muchas veces y quizás tenemos, sobre todo con el precio, un poco de yuyu cuando hablamos de precio, ¿no? Y nos cuesta mucho, ¿no? Hacer el precio y pensamos que el precio es el principal factor de compra, etcétera, etcétera. Pero bueno, y es una dificultad. Es una dificultad, claro que sí. Y luego la última dificultad con el close de un follow-up, quizás es un tema de valentía. El close no da miedo cerrar porque parecemos agresivos. Y luego hacer el follow-up, muchas oportunidades se van por no hacer bien un seguimiento al cliente, ¿no? O hacerlo tarde, o no hacerlo. ¿Por qué? Porque el día a día te lleva también, no tienes tiempo. Sí. Entonces, es un poco, ya sé que no, esos fallos no lo cometéis, pero muchos de esos fallos, algún fallo sí que cometemos muchas veces. Entonces, son errores que cometemos y para que no lo cometamos más, vamos a hacer un pequeño test, ¿vale? Ahora sí. Cristina os va a mandar en el chat del grupo un enlace que tenéis que pincharlo y os abrirá un enlace de forums, de un enlace con unas preguntitas que tenéis que responder a esas preguntas, que son 12 preguntas sencillas, ¿vale? Entonces, se llama Dominando las ventas, cómo no ser un comerciata. Así que si entráis en este test de 12 preguntas, lo podéis ir rellenando. Si luego, cuando lo mandes, Cristina, Sí, ya lo he puesto, ¿eh? Está colgado. Si entráis en preguntas y respuestas del evento, ahí lo tenéis. Acabo de lanzar el link. Si clicáis sobre el link, tenéis que acceder al test. perfecto. Yo creo que se tarda aproximadamente 3 minutos en hacer el test. Tampoco penséis mucho las preguntas, ¿eh? Y ágiles. En 3 minutillos está hecho. Voy a aprovechar y yo también lo voy a hacer. Vale. A mí no me está funcionando el link. No sé si
¿A vosotros también os está pasando? A mí no me está funcionando el link del cuestionario. ¿No? No. No, no me está funcionando. Y tengo, alguna persona también me está diciendo que no le ¿No está funciona? funcionando. Bueno, qué mala pata. A lo mejor algo del force de la herramienta, a lo mejor por ser muchos, no tengo ni idea. Pero de No todas formas, tiene no hay ningún problema, no hay ningún problema, Cristina. Hacemos lo siguiente. Me vais a contestar en el pregunta, la voy a hacer en voz alta, que es lo que iba a hacer antes, y lo vais a contestar en el chat, ¿vale? Cristina, ¿hacemos eso? Vale, Antes soluciones, antes problemas, soluciones, ¿no? Entonces, lo exacto. hacemos. Entonces, estas son las preguntas. Mira, aquí están ya las preguntas. Así que no os preocupéis, ya están las preguntas aquí, son preguntas sencillas, ¿no? Entonces, primera pregunta. Lo que pasa es que va a haber un poco de calaje, pero bueno, ir contestando y luego volviendo. Venga, El mejor día para hacer llamadas, para cerrar reuniones con clientes es el lunes. Es el lunes. ¿Qué pensáis? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Podéis poner verdadero o falso, según lo penséis, o V o F, como queráis, que es más fácil. vale. Venga, pues vamos a esperar a ver qué nos cuentan. ¿Verdadero o falso si el lunes es el mejor día para hacer llamadas? Vamos a ver. Pues tenemos mayoría de falso. Muy bien, son muy listos, Cristina, es que han acertado. Sí, sí, es falso. Es el peor día, es el peor día de semana para hacer llamadas el lunes, con diferencia absoluta. Y no lo digo por estadística. Es decir, los datos dicen que el peor día es el lunes y el mejor, ¿cuál pensáis que es el mejor? ¿Cuál pensáis que es el mejor día de la semana para hacer llamadas, para cerrar reuniones con clientes? ¿Cuál creéis que, o para hacer llamadas a clientes? ¿Cuál creéis que es el mejor día estadísticamente? Podéis ponerlo en el chat también. ¿Cuál es el mejor día? Viernes, jueves, jueves, Muy bien. viernes. Muy bien. Pues han acertado. Es el jueves y el viernes. Es decir, mirad, pre-COVID era el viernes. Post-COVID es el jueves por la tarde. Jueves por la tarde. Es curioso. El jueves por la tarde es el primero, el viernes por la mañana el segundo y el jueves por la mañana el tercero. Es decir, desde el punto de vista estadístico, para cerrar reuniones con clientes. En B2B, sin lugar a dudas, y en B2C también, ¿no? Es decir, cuando vamos a B2B es cuando llamamos a empresas y B2C es cuando llamamos a clientes finales, ¿no? Entonces, son los mejores días, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de semana, tanto el comercial como el cliente está de mejor humor y de mejor rollo y de mejor carácter. Y sin embargo, el lunes es el peor. ¿Por qué? Porque estamos grises, muchos, tanto los comerciales como los clientes, ¿no? ¿Cómo afecta esto? Por eso digo, la actitud afecta un montón, ¿no? La segunda pregunta, esta no la vais a contestar porque es más complicado contestar, pero la pregunta es, ¿cuáles son las principales dificultades a la hora de preparar una reunión con un cliente? Puedes señalar varias respuestas, ¿no? Entonces, es falta de tiempo, es decir, nos cuesta preparar por falta de, no tenemos tiempo, por falta de hábito o sistema, por falta de información o por tendencia a improvisar. Bueno, puedes señalar varias respuestas, ¿no? Yo creo que aquí, pongáis que pongáis está bien. Pongáis que pongáis está bien. Está bien. Es decir, porque son las 4. Son las 4. La dificultad para la reunión es a veces la falta de tiempo, a veces es la falta de hábito, a veces es la falta de información y a veces la tendencia a improvisar. La que más para mí es la tendencia a improvisar. Porque información tenemos un montón, muchas veces. Y el hábito
pues hay que crearlo. Y la falta de tiempo es una excusa también muchas veces, ¿no? Porque la preparación es muy importante, ¿no? Sin lugar a dudar. Bien, mirad, una cosa que antes con me he quedado dos cosas para deciros. Alguna herramienta, ¿vale? Algún tips que quiero daros, ¿vale? Mira, por ejemplo, hay una herramienta que quiero daros en cuanto a captación comercial de clientes, hay herramientas que son de pago, pero son muy baratas, es decir, y hay algunas que son semi gratuitas, alguna de ellas, que podéis buscarla. Yo recomiendo Lusa. Lusa es una herramienta, no os la conocéis, es un poco, es una herramienta más bien para B2B, para B2B. Eso es para vender a empresas, ¿no? Es una herramienta que te da los teléfonos móviles y los mails de cualquier persona que esté en LinkedIn. Entonces, también vale para B2C. Entonces, es una herramienta fabulosa, fabulosa. No es nada cara, no es nada cara. Y tú pagas por el uso que hagas de ella, ¿no? Hay varias parecidas, que si estáis interesados también os mandaré el listado de qué herramientas hay para sacar información actual del cliente. Relacionado con la inteligencia artificial, ¿no? Las bases de datos están muy obsoletas y estas nuevas tendencias de bases de datos son bastante acertadas. Sí que es verdad que el 90% de los clientes tenéis el teléfono de él, ¿no? El particular, el profesional, ¿no? ¿Y por qué lo tienen? Porque es el teléfono que dan de alta cuando lo dice de alta en LinkedIn, seguramente, ¿no? Entonces, el USA tiene acceso a esto. Y es legal, por tanto, legal. Es decir, que es una cosa como muy. Y es una buena herramienta. Y luego también para hacer el call calling, como hablábamos, para llamar por teléfono a la gente, para cerrar una reunión con una persona, que a veces nos da un poco miedo, yo doy algunos consejillos, un truco muy sencillo. Mira, cuando tengas que hacer reuniones para cerrar, llamadas para cerrar reuniones con clientes, un consejo es hacerlas de golpe. Es decir, y con eso, con un listado. Es decir, con un listado comercial y tener un listado y, si es posible, en papel. Es decir, ya sé que yo soy muy digital, ¿eh? Tenemos herramientas digitales, virtuales, pero el papel para perder de vista el papel y agenda. Agenda tu Outlook, el ordenador, y llamar, con un listado, ¿no? Y hacerlo seguido. Es decir, buscar el momento oportuno. Ya hemos dicho jueves o viernes. Pues jueves o viernes, buscar momentos para hacer llamadas a clientes, ¿no? Del tirón. Es decir, no hagáis una, luego otra, luego a las 2 horas otra, luego a las 4 horas otra. ¿Por qué? Porque no lo vais a hacer. Vais a encontrar la excusa que el día a día os va a comer, ¿no? Eh, ¿Cuándo? Yo creo que también tienes que probar diferentes franjas horarias o diferentes días que te vayan mejor, ¿no? Yo recomiendo eso, recomiendo el jueves, recomiendo el viernes, pero probar cuando viene mejor y a qué hora viene mejor, ¿no? Y el cómo con seguridad. No cantar, ser directo, hablar de un entorno normal. No voy a comprar a Mercadona y me encuentro con mi vecina y me dice, oye Juan, ¿dónde vas? Digo, voy a comprar la lechuga, vengo enseguida. Sí, así no hablamos. Así no hablamos. Así que por teléfono tampoco se habla así, ¿vale? Entonces, es muy importante ser directo, hablar con el cliente. Javier, llamo de la correduría tal, quiero verte. ¿Cómo tienes el martes para venir a vernos? Y darlo por hecho, darlo por hecho. Oye, ¿para qué es? No, es que he visto que hay una oportunidad que te puede ir bien. ¿Y cómo tienes el martes? Es que el martes no puedo ir, el jueves que viene, es decir, o cuándo puedes, es decir, pero natural, de forma natural, ¿no? De forma natural, ¿no? Eh, y sin miedo ninguno, ¿vale? Y luego también los follow-up, los seguimientos, también telefónicos, también es una cosa fundamental, ¿no? Cuando te haces seguimientos a clientes, igual, póntelos todos seguidos, haz un listado y hazlo del tirón todos, ¿no? Y no des por hecho, luego veremos, que lo va a hacer o no lo va a hacer. ¿Qué decisión habéis tomado? No, no, dar por hecho que lo van a hacer. Oye, al final lo hacemos, ¿no? Y si no lo hacemos, ¿por qué no lo hacemos? ¿No? Es decir, yo creo que el tema de ser directo y claro, y de verdad, perder el miedo, hablar normal, no es ser mal educado, es ser educado, pero no ir con miedo, porque si vas con miedo, el cliente va a oler el miedo y también va a tener miedo él, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Son cosas muy sencillitas que parece muy fácil, pero luego hay que hacerlo, ¿eh? Y hay que entrenarlo, y hay que verlo, y hay que hacerlo. Bueno, aquí hemos dicho que las 4 pueden ser oportunas y hemos hablado un poquito aquí. Aquí, por ejemplo, a mí la inteligencia artificial, el muñequito este de la inteligencia artificial, es una herramienta, no sé si habéis visto, mira, en esta conferencia, ¿tú crees que lo verán ellos, Cristina? No, ¿No ven? Bueno, no. he invitado, yo tengo un asistente virtual, que no sé, no sabe lo que es, pero vamos, sí, es que la inteligencia artificial es tan intuitiva que si lo pones en Google te va a decir lo que es. O lo pones son asistentes virtuales que yo lo tengo en Copilot, por ejemplo, que cuando tengo una reunión virtual es un asistente virtual que cuando termino la reunión virtual, así ahora, me hace un resumen de la reunión. Y si es con un cliente, me pone los puntos que hemos acordado. Y se lo manda tanto a mí como al cliente por mail. O, por ejemplo, a mí, para preparar una reunión, la inteligencia artificial me sirve un montón.
Me sirve un montón. Es decir, a veces doy información del cliente y me busca más información que tenga en redes sociales o internet y me da más información de lo que ya lo tenía, ¿no? Probadlo, probadlo. O sea, en B2B es maravilloso porque te da un montón de información de la empresa y en B2C también te da más información de lo que tú piensas de cada cliente, ¿no? Es probarlo. Hay que saber preguntar, coger hilos, pero vamos, es bichear un poquito y no tiene más misterio, ¿no? La inteligencia artificial para el tema de preparación de reuniones comerciales, ¿no? Ahí me ayuda un montón. Y es súper fácil. Es decir, es que me tarda 2 segundos en hacerlo. Es decir, es muy ágil, ¿no? Y cuando lo pruebas, dices, wow, es que está muy bien, ¿no? E inclusive me ayuda a buscar argumentos. A veces me la propuesta, la cuelgo con inteligencia artificial, la propuesta que haga un cliente y digo, dame argumentos para vender esta propuesta. Argumentos fuertes. Y dime qué objeciones me puede poner el cliente ante esta propuesta. Y me lo pone. La inteligencia artificial me lo pone increíble. Increíble. Inclusive a veces le digo, mira, el cliente es este perfil. Es una persona muy seria, es muy racional, le gusta basarse en datos, hechos, tal. Le doy 2 o 3 pistas al cliente y enseguida me lo pone. Y luego si cambio el cliente, el nuevo producto con otro cliente, es un cliente más afable, más amable, trabajó conmigo hace muchos años, muy emocional. Faca, me pone los argumentos y las objeciones que puede poner, ¿no? Claro, la inteligencia artificial es para bichearlo y profundizar un poco más en ello, ¿no? Luego, la tercera pregunta, y eso sí que también os pido, por favor, que lo pongáis en el chat. El A ver, engagement. discúlpame un momento, que Sí. podemos seguir por el chat, pero yo he publicado ya el link que a mí me funciona. No sé si lo digo A por... mí, yo cuando estaba viendo casi 180 personas metidas haciendo la encuesta, pero bueno. Ya, sí, por eso te digo, porque yo lo acabo de, bueno, lo acabo, no, hace ya un ratito que lo he puesto, antes de que empezaras a hablar de la inteligencia artificial y tu asistente que tienes aquí colado en la Sí. reunión, y la verdad que sí, o sea, que se puede acceder. No sé si te interesa que continuemos haciendo las preguntas a través No, del chat o lo que tú quieras. no, mejor quizás damos más agilidad si yo vamos pregunta a pregunta y la gente, aunque sea, Perfecto. contesta de memoria, contesta desgraciadamente no podéis hablar conmigo. Pero me habláis emocionalmente, ¿vale? Me decís, pues sí, no, estoy de acuerdo, ¿vale? Vale. Entonces, sí, el engagement. A todos los clientes les gusta que rompamos el hielo al inicio de la reunión. Habla de temas distendidos, temas personales. La contestación aquí es falso. No a todos los clientes les gusta que romper el hielo. Lo he dicho ya antes, ¿no? Es una pista que ya he dado antes. Y es así. Mirad, hay una cosa maravillosa que no da tiempo a ver hoy, que es una herramienta para mí a nivel comercial de las mejores que hay, que es el tema de personalidades, lo que se llama el test disc, ¿no? O los colores, ¿no? Es decir, ver la tipología de cliente, ¿no? Y cómo actuar y cómo interactuar con cada uno de ellos, ¿no? El rojo, que es un cliente directo, que va al resultado, que nos anda con ambigüedades, que no le gusta romper el hielo. El amarillo, que es el afable, amable, agradable, simpático, sonriente, que le gusta romperse el hielo. El verde, que es el tímido, introvertido, que le cuesta tomar decisiones, no te mira a los ojos, ¿no? Y el azul, que es el de resultados, el metódico, el racional más que el emocional, ¿no? Y cada uno tenemos tendencia a ser de un color, o al menos 2 colores, ¿no? Entonces, al final, enseguida lees cómo es el cliente, por detalles, ¿no? Por detalles, por detalles. Ayer fui a un cliente de un B2B, de una empresa, y nada más llegar me dice la cliente, oye, ¿te ha costado aparcar? ¿Has aparcado bien? Y me está diciendo, rompe el hielo, rompe el hielo. Era amarilla, era amarilla. Un azul no me dice eso, el azul le da igual si le va a costar aparcar y el rojo me da más todavía, ¿no? Y el verde le daría corte preguntármelo, seguramente, porque es más introvertido, ¿no? Entonces son pistas que te dan, pistas que te dan. Entré luego en el despacho de ese cliente, tenía un despacho, claro, y tenía fotos de sus hijos, además mirando a la gente, así, al público. Y era un dibujo del Día de la Madre. Y dije, blanco y en botella, es amarilla, esa afable, esa cele. Y entonces hay que adaptarse, ¿no? Otro día, a lo mejor si hay tiempo, hablamos de cómo interaccionar y cómo vender a cada tipo de cliente, ¿no? Y cómo identificarlo de forma rápida y ágil, ¿no? Cuarta pregunta. Nitz, dentro de la fase de sondeo, de preguntas, ¿cuáles son los beneficios de preguntar antes de argumentar? Generas empatía y escucha activa, conectas con el cliente, hablas de su caso, te ayuda a percibir el grado de interés del cliente en ti o en tu compañía, o todas las anteriores. Estoy seguro que todos habéis pensado en todas las anteriores. Es importantísimo preguntar antes de argumentar. Mirad, creo firmemente que vender es más preguntar que argumentar. Vender es más escuchar que hablar.
Es decir, sin lugar a dudas. Entonces, es fundamental. Todas. Generas empatía, ves que le estás escuchando. Ojo, que la gente ya no escucha. Que los clientes ya no escuchan, que los comerciales ya no escuchamos. Nadie te escucha. Es decir, nadie te escucha. El otro día un amigo me dijo, no, le dije yo, oye, me voy a Italia de vacaciones. Y me dice mi amigo, no, yo fui el año pasado a Italia, tal. Y no me deja hablar. Me cuenta su viaje a Italia, tío. O si dices a alguien, mi jefe es un payaso y el mío más todavía, el mío es un imbécil. Tal. Pero déjame hablar, macho, no me deja hablar. Y la gente no deja hablar, es decir, le cuesta mucho hablar. El quinto, pitch, es decir, argumentación. ¿Hay que utilizar los mismos argumentos para todos los clientes? ¿Qué pensáis? Pues claro que no. Claro que no. Es decir, depende del tipo de cliente, hay que utilizar un argumento u otro argumento, ¿no? Es decir, creo firmemente que no. Que hay clientes que compran por precio, hay clientes que compran por cercanía, hay clientes que compran por seguridad, hay clientes que compran por comodidad, no me complica la vida, tío. Es decir, depende, y cada argumento tiene que ser para cada tipo de cliente. Y para eso hay que preguntarle antes, y hay que escucharle antes, Y es más, mirad, lo he puesto aquí, lo voy a poner ahora. Los argumentos cuanto más cortos, mejor. Y más sencillos, mejor. ¿Sabéis qué le pasa a muchos clientes? A muchos clientes le pasa lo que a Homer Simpson cuando su mujer Lisa le habla más de 15 segundos. Que cuando tú blableas mucho o argumentas mucho, al cliente le aparece tinta, 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 un mono con los platillos, ¿no? Desconecta. Así que para argumentar, claro, sencillo y que toque justo la motivación o necesidad del cliente, ¿no? Si es debido por dinero, si es por seguridad, si es por simpatía, apoyo hacia ti, si es por comodidad y poco más. O por prestigio, ¿eh? Hay gente que compra también por ego, es otro motivo de compra. Pitch. Cuanto más argumentos des a un cliente, mejor. Cuanto más argumentos des a un cliente, mejor para convencerle. Pues no. Es más, cuanto menos, mejor. Cuanto menos, mejor. Trabajamos hace años con una empresa de zapatos y recuerdo que una conclusión que sacamos es que cuanto más se probaba un zapato a las personas, más zapato te pruebas, menos te decides. Es decir, que la decisión del zapato, es decir, la mayor parte de compra zapatos es cuando se compra 2 zapatos, como mucho. A partir del tercer zapato, cae la compra de zapatos. Cuanto menos argumentos, más convencemos al cliente. Si tenemos que argumentar mucho a un cliente, no tenemos fuerza para argumentarle. Otra cosa que el cliente te pregunte, otra cosa que el cliente quiera más información, que eso puedes dar. Pero cuanto menos argumentos, mejor. Cuanto menos argumentos, mejor. Porque vamos a convencer mejor al cliente, ¿no? Y pitch, otra argumentación. ¿Hay que perder el miedo a hablar de precio? Pues sí, pues sí. Y el precio, a veces nos tiene obcecados con el precio. Mira, a mí hay una frase que me encanta, que seguro que conocéis todos y todas, que es la siguiente: el cliente que se va por precio puede que algún día vuelva por servicio, pero el cliente que se va por servicio no volverá por ningún precio. Y eso es casi un axioma, ¿no? Y una máxima, ¿no? Al final yo recuerdo que cuando era junior pensaba que era lo que yo vendía siempre era caro. Somos caros, que no somos caros. El precio es como una balanza, ¿no? Donde está por un lado lo que tú pagas por el producto o servicio, otro lado lo que tú das al cliente, ¿no? Entonces el término caro-barato es muy relativo. A mí cuando alguien me dice que soy caro, yo me enfado, porque lo que doy es mucho. No, entonces no es caro. No es caro, compensamos. Es como comprarte un coche caro, es decir, es relativo a la importancia que tú des a las cosas, ¿no? El otro día estuve hablando con una persona que le dice que le gusta ir cada 3 meses a una estrella Michelin a comer. Y es una persona que tiene un sueldo muy básico, muy normalito. Pero ¿por qué él valora esto? Claro, si tú lo valoras, a lo mejor tiene mucho más dinero que él y te parece caro. Y a él no le parece caro. Es decir, por eso el valor, la propuesta de valor. Entonces, quitarnos de la mente el caro, quitarnos de la mente que el precio es el principal factor de compra de todo cliente, que no es verdad. Algunos sí, pero no todos los clientes, ¿vale? Objeciones, la 8. Todos los clientes nos suelen poner más o menos las mismas objeciones. ¿Qué pensáis? Porque sí. Dice, no, nos ponen muchas, que no nos ponen muchas. Que nos ponen siempre las mismas. Mira, hacer este trabajo en vuestra oficina, con vuestro equipo, si queréis, o listar todas las objeciones que ponen los clientes para un producto determinado. Ya veréis que no salen más de 4. O de 5. No más. Siempre son las mismas. Así que hay que prepararlas y adelantarte a ellas muchas veces, ¿no? Y al final no son muchas, son pocas. Lo vas a repetir mucho.
Es más difícil tratar una excusa de un cliente que una objeción real. Pues claro que sí. Claro que sí. Claro que es más difícil. Porque la excusa, cualquier contraargumentación que le demos a una excusa, te la va a tirar, porque no es real, es mentira, ¿no? Mira, ¿sabéis cómo ver si es excusa o si es real? Preguntándole al cliente por ella. Cuando te pone una excusa, tú le preguntas, ¿a qué te refieres? ¿O por qué dices eso? ¿Sabes? ¿O me puedes dar más información sobre a lo que te refieres? Y ves que patina, es una excusa. Y es muy difícil tratar la excusa. Es decir, es muy difícil tratar la excusa. La excusa es una cosa emocional, no racional, ¿no? Mirad, arriba también os pongo que para tratar las objeciones hay que rebatirlas, pero también hay que preguntar mucho por ellas. Y a veces hay que ignorarlas, sobre todo si son excusas, ¿no? Yo me di cuenta, o me he dado cuenta ya que con el tiempo, cada vez que cumplo años, y hoy, como es mi cumpleaños, lo voy a decir muchas veces, al final, cuando rebato objeciones al cliente, lo que más hago es preguntar, le pregunto. Por ejemplo, si un cliente dice que sois caros. Claro, tengo que saber por qué dicen somos caros, porque depende de lo que diga, a lo mejor la contestación es diferente. Porque puedo decir que somos caros porque no tiene dinero. Puedo decir que somos caros porque ha comparado con la competencia y el precio es más elevado. O puedo decir que somos caros porque quiere negociar. Entonces hay que averiguar cuál de las tres, porque la contestación, dependiendo de cuál de ellas, es diferente. Por eso, acostumbrarnos a preguntar. Y mi reflexión es, ¿preguntáis cuando hacen objeciones? Algo, preguntad más, de verdad. Probarlo, preguntad más. Os va a ir mucho mejor. Y os va a dar más pistas. Es más, a mí muchas veces cuando pregunto una objeción a un cliente, el cliente curiosamente me da la contestación, ¿eh? Digo, "Uy, me acaba de contestar la pregunta. Me acaba de contestar la pregunta". Bien, la décima, también hablando sobre objeciones. Si el cliente no pone objeciones, es señal segura de que nos va a comprar. ¿Qué pensáis? Pues si el cliente no pone objeciones, es señal segura de que nos va a comprar. Que va, es falso, es falso. Está mal. Lo he hecho, lo he pasado mal. Es falso, no es verdadero. Es falso, es falso. Ahora, luego lo cambio, ¿eh? Es falso, perdonadme, es falso. Mirad, si el cliente no pone objeciones, yo tenía un jefe que decía, si un cliente no te pone objeciones, es que no te va a comprar o no te va a pagar, que es peor todavía. Si dices todo que sí, que sí, que sí. Pero aunque sean objeciones chorras, yo siempre recuerdo a mi madre, y un recuerdo a mi madre, que es mi cumpleaños hoy, y está malita. Entonces, mi madre cuando íbamos a comprar jerseys, jerseys, esto de lana, cuando éramos pequeñitos, yo vivía en un pueblo, íbamos a la ciudad de al lado a comprar jerseys, mi madre siempre poner objeciones al cliente, ¿no? Le decía al dependiente, oiga, ¿este jersey hace bolas? ¿Hace bolas? ¿Y sabéis qué le decía al dependiente? No, señora, es de un cachemir magnífico. Y narices, al segundo lavado parecía un árbol de Navidad el jersey, ¿no? Tenía un montón de bolas, ¿no? Y decía mi madre, si me decía que no hacía bolas, digo, ¿qué te va a decir mamá? La típica objeción de compra de mi madre, ¿no? Hay muchas veces que la objeción de compra es esa. Eso pasa mucho, diréis, ¿eso lo hace tu madre? Lo hacemos todos. ¿Cuántos de vosotros no vais a un restaurante y le decís, oye, ¿está rica la carne? ¿Está buena la carne? ¿Qué te va a decir el camarero? No, señora, la carne huele a pescado. Pues no, te va a decir que está rica la carne. Es decir, muchas de las objeciones son señales de compra, señales de compra. Es decir, no son todas negativas. Así que las objeciones no son malas, son buenas. Son buenas. Close o follow-up. Vamos ya con el cierre, que estamos a punto de terminar también. Nos cuesta cerrar principalmente por miedo al no. Por miedo al no. Eso sí que es verdadero. Esto sí que es verdadero. Sí. Y sé lo que digo, que hay que forzar el no. Tenemos que forzar el no. Dime que no, dime que no, dime que no, dime que no. Que es fundamental. Dime que no. Dime que no. Y hay que forzarlo. Y hay que forzarlo. Y hay que perder el miedo al no. Yo tenía, cuando era jovencito, tenía un amigo que se llamaba el Hilti, de mote, era un taladro. Taladraba mucho cuando íbamos a discotecas, ¿no? Y yo recuerdo que el taladro es que entraba a todas las chicas, el hombre este. Es decir, era un poco pesado, ¿no? Pero siempre ligaba el tío. Y yo no. Yo me iba a la barra a cargarme de valor y no cerraba nada. Y él cerraba. La diferencia entre Flint y yo que él cerraba. Era a lo mejor claro, era vergonzoso, ¿eh? Que a lo mejor hablaba con 5 o 7 chicas en una noche. Es decir, pero como no llevaba el miedo, vamos al mundo comercial. Mirad, hay que perder el miedo. Es sí o no. Es decir, y aparte le haces un favor a un cliente. El cliente este te dice, me lo voy a pensar, me lo voy a pensar. Vale, ¿cuándo te lo piensas? Y te llamo para ver qué decisión has tomado. Pero a veces hay que decirle, no, pues nada, pues no, ya está, no pasa nada, tan encantado de la vida. Y cuando vas no tienes miedo al no, pues el no está ahí, está ahí. Hay que perder miedo al no. Hay que perder miedo al no.
Entonces, cuando buscamos el no, nos encontramos muchos síes. Muchos síes, pero hay que perder el miedo al no. Porque también hay clientes que les cuesta decir que no. En los perfiles que he dicho antes, los verdes y los amarillos, que son muy sociables, así, les cuesta a los dos decir que no. Uno por timidez, el verde, y no coge ni el teléfono ni te llama. Y el amarillo porque es un bien queda. Te dice que sí en la cara y luego se lo piensa y luego no te vuelve a decir nada, ¿no? Y por último, close and follow-up también. Vamos a hablar también de cierre y seguimiento. Antes de terminar una reunión con un cliente, debemos definir con fecha los siguientes pasos a dar. Claro que sí, verdadero. Es fundamental. Cierre, lo que he dicho antes, me lo voy a pensar. ¿Cuándo te lo vas a pensar? ¿Qué dudas tienes? Pero honestamente, es decir, te voy a llamar porque, es decir, yo me tienes que decir algo o quiero que me diga. Es un profesional, lógicamente. ¿Cuándo quieres que te llame? Para que me digas lo que vas a hacer. Ya te llamaré yo. Mira, de todas formas, me llamas, pero mira, como voy a estar mucho fuera y dentro de la oficina, te llamo el viernes y me dices algo, intentarlo, que es fundamental. Y el seguimiento es clave. Y mira, y os cuento la última anécdota, porque esta es la última pregunta, y luego os cuento un cuento y luego os dejo turnos para que me preguntéis a mí. Hace unos años yo hice obras en la cocina de mi casa, ¿no? Y nada, y mi mujer es muy azul, muy cuadriculada, así. Y pidió presupuestos en abril para hacerlo en junio, cuando los niños tenían ya no tenían el cole, ¿no? Entonces pedimos 3 presupuestos. Desde los 3 presupuestos para hacer la obra, en abril, uno lo descartamos por carero y por tonto. Y luego hay 2 que teníamos dudas por ellos. ¿Y sabes con quién lo hicimos? Los 2 con el que nos hizo el seguimiento en tiempo y forma. Es decir, hubo uno que a la semana siguiente nos llamó y nos dijo, oye, soy el del presupuesto de la obra, sí, de la cocina, ¿habéis tomado la decisión? Pues no, todavía no. Dice, mira, es que os llamo por lo siguiente. El mes de junio estamos todos hasta arriba. Entonces, si no me dices nada hoy, no puedo hacerte la obra. Si me dices algo hoy, cierro la agenda. Y dije, venga, pues lo hacemos hoy. Lo hacemos en junio. El segundo, ¿sabes cuándo me llamó? El primero me llamó en abril, cuando pedí el presupuesto para hacerlo en junio. El segundo, ¿sabes cuándo me llamó? Me llamó en junio, me llamó tarde. Me hizo seguimiento tarde y mal. El pobre me llamó en junio y a mí que me costaba un poquito, porque yo soy comercial, me pilló en el coche, yo con mi mujer, y llamaba por teléfono, oye, que soy el del presupuesto de la cocina. Digo, ostras. Y yo, en mi casa estaban los obreros haciendo la cocina. Y me dice, nada, que si has decidido ya lo de la cocina. Y le dije, pues mira, todavía no lo he decidido, llámame en septiembre. Y mi mujer dijo, ¿tú eres tonto? Si estamos haciendo la cocina, ¿por qué no dices que no? Al cliente también le cuesta decir que no a veces, ¿eh? Le cuesta decir que no a veces. Entonces, ¿la culpa de quién fue? Pues de él, por hacer el siguiente tarde. Entonces, hay que hacer el siguiente en tiempo y forma. Pero bueno, así es la vida y así lo hemos contado. Espero que hayáis aceptado muchas, o seguro que habéis aceptado casi todas, o por no decir todas. Y termino con un cuento. Y luego ya os dejo que me hagáis preguntas porque tendréis unos 10 minutos o un poco más o por ahí más o menos para hacer preguntas, ¿vale? Entonces, el cuento que os quiero contar hoy también, para que os llevéis una reflexión, es el cuento de la vaca. El cuento de la vaca. No sé si alguno lo conoce o alguna lo conoce, el cuento este. Es un cuento de origen budista que ocurrió hace ya algunos años en el Tíbet, ¿no? Se hacía, el camino de la sabiduría en el Tíbet, se hace, es parecido al camino de Santiago, pero en el Tíbet es diferente. Va un monje, un maestro, con su aprendiz, ¿no? Eso la gente que tenéis años, os acordáis de Kung Fu, o la gente más joven os acordáis de Kung Fu Panda, es decir, es el maestro y el aprendiz, ¿no? Hacen el camino de sabiduría, que es durante varios meses recorren el Tíbet hasta llegar al punto del alto del Tíbet, donde están los monjes budistas estos. Entonces hacen el camino de sabiduría y llegan a una aldea, el aprendiz y el sabio, ¿no? Llegan a la aldea el chalín y el sabio. Llegan a la aldea y era una aldea muy pobre, muy pobre, muy pobre. Solo tenían una vaca para darle sustento a la aldea. Había muy poquitas casas, muy derruidas, y los niños estaban malnutridos. Nada, le dieron cobijo, la gente muy amable, le dieron cobijo, le dieron una cama para que se durmiese el sabio y el aprendiz, y les dieron un poquito de comida para cenar. Les dieron lo poco que tenían, que era un poquito de queso de la vaca y un poquito de leche. Y fueron muy amables. Entonces, les dieron la vaca y al día siguiente levantaron muy prontito para proseguir el camino de la sabiduría. Entonces salieron de la aldea y al salir de la aldea se dan cuenta que al fondo
Dice el sabio, mira, ¿ves? Al fondo, al lado de un barranco, al lado de un precipicio, está la vaca. Está la vaca. Así que, por favor, mira, acércate a la vaca y la empujas. Y dijo, ¿cómo? Lo que te acercas a la vaca y la empujes. Dice, pero ¿cómo voy a empujar? El sabio, el aprendiz dijo, pero maestro, ¿cómo voy a empujar la vaca si lo único que tiene sustento esta gente? Si despeño la vaca, se queda sin nada. Anda, por favor. Entonces, el chaval fue y la empujó. Y ahí se quedó la historia. Y continuaron el camino y ya está. Pasaron muchos años. Años después, ese niño se convirtió en adulto. Y ese adulto se convirtió en sabio. Y ese niño, de entonces, que era sabio en ese momento, empezó el camino de sabiduría con otro niño. Es decir, ese niño pasó años, fue el sabio y empezó el camino con otro niño. Y este estaba pensando, el niño, que era el sabio ahora, estaba pensando hace años que por qué su maestro le dijo esto. Nunca se le había ido a la cabeza, ¿no? Y estaba deseando llegar a la aldea. Es más, él estaba convencido de que al llegar a la aldea ya no existía. Ya no existía. Pero la sorpresa fue que llegaron a la aldea y no es que no existiese, es que la aldea estaba próspera. Había más casas, muchas más casas, las casas estaban bien construidas, los niños estaban bien nutridos, había cierta riqueza en la aldea, ¿no? Se quedó sorprendido, ¿no? Y le dieron cobijo, una familia y le dieron de cenar, una buena cena esta vez. Y preguntó, el niño de antes, el sabio de ahora, preguntó, oye, yo vine aquí hacía muchos años, cuando era pequeño, con mi maestro, y ustedes eran muy pobres. Y yo, sin embargo, han prosperado. Dice, guau, es una historia muy larga de contar, le dijeron los aldeanos. Mire, hace muchos años teníamos una sola vaca para el sustento de la aldea. Y nos levantamos una mañana con la desgracia que la vaca se precipitó, se cayó por un precipicio y se mató. Y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Nos comemos la carne de la vaca? Si te come la carne de la vaca no quedamos sin nada. Entonces decidimos coger la vaca, partir la carne y llevarla a la ciudad. Y por esta carne la cambiamos por pollos y por maíz. Y esos pollos no dieron más pollos, y el maíz más maíz. Y hoy somos una aldea próspera que vivimos de granjas de pollos y de campos de maíz. Moraleja del cuento. Mata la vaca. Mata la vaca. Mata la vaca. ¿Y quién es la vaca? ¿Qué es la vaca? Hay gente que dice, joder, ¿qué es la vaca? Es decir, la vaca es... hay una persona que dijo que con este cuento él se dio cuenta que no era su trabajo lo que él hacía y quería ser feliz y se cambió de trabajo. No va a poner los temas, ¿eh? No es mata la vaca para hacer otras cosas. Mata la vaca es matar esos miedos que tenemos dentro, ¿no? Esos miedos al no, esa resistencia que tenemos, esos prejuicios que tenemos en la mente muchas veces, esos ciertos temores, ciertos rencores, ciertos odios, ciertas envidias, ciertas actitudes negativas. Es decir, y lo retomo con el inicio de la sesión, ¿no? Y es tan fácil como matar la vaca. Dejarlo y elegir lo que te hace bien y lo que te hace más feliz y lo que te hace mejor. Porque, como decía el cierto título de esta conferencia, a cierto punto, si tú estás feliz, vendes más. Y la vida te va a ir mucho mejor. Así que, pero eso depende de ti, ¿eh? Recordad que la felicidad es una actitud que tú eliges. Así que un placer, muchas gracias. Y ahora sí, Cristina, estamos abiertos a que nos hagan preguntas, ¿no? Por el chat. Pues sí, tenemos el chat abierto para que formulen preguntas. Mientras tanto, lo que sí que os voy a poner es el link para que obtengáis el certificado, que muchos de vosotros me lo habéis pedido. Entonces, ya lo tenéis en el link, el formulario para obtenerlo. También hay gente que ha preguntado si puede tener la presentación. Sí, la presentación la colgaremos luego en la sala Ágora, donde en la Escuela de Seguros ARAC, y también colgaremos el vídeo por si queréis volver a darle un vistazo. Sí que tengo que decir, antes de que lleguen preguntas, que yo me he quedado alucinada con el nivel de respuestas de nuestros mediadores. Realmente, el título que hemos puesto de tips y trucos para el mediador con experiencia refleja que los mediadores que hay aquí tienen experiencia porque, bueno, o sea, las respuestas eran todas muy en línea acertadas, y muy bien, exacto. Acertadas, sí que es verdad que había alguna que otra patinada, pero oye, eso al final nos hace que volvamos a los básicos, algo eso que, es, ¿verdad que sí? Que muchas veces no nos acordamos, ¿no? O bueno, pues es lo que tú dices, ¿no? Que el día a día hace que nos olvidemos de cosas tan sencillas como pues escuchar, ¿no? Y tampoco hay axiomas en esto, Cristina. En el mundo de la venta no hay axiomas. Es decir, si esto fuese verdad, si hubiese axiomas, verdades absolutas, tú escribías un libro de ventas, era un bestseller, la gente se hinchaba a vender y ya está. ¿No? En la venta
Y ya repito, es pico pala. La venta es actitud, la venta es esfuerzo, la venta es constancia, la venta es estar ahí, ¿no? Y luego hay algunas cositas que te ayudan también a la venta, algunos trucos, algunas herramientas, algunos hubs. Exacto. Exacto. Bueno, voy a chequear a ver un poco el preguntas y respuestas, a ver si nos ha llegado algo. Lo que pasa es que me cuesta mucho llegar al final, porque es que hay tanta gente que ha dejado comentarios. Mira, una pregunta que nos hacen es, ¿qué te parece que las empresas funcionen con leads para visitas en lugar de contactar directamente? Perdón, es que justo me has salido un segundito ahí el tema. ¿Me lo puedes repetir la pregunta? Sí, decía, ¿qué te parece que las empresas funcionen con leads para visitas en lugar de contactar directamente? No es que me parezca, es que el tema de los leads, que es un problema muy grande en las empresas, el ratio de conversión es muy bajo. Es muy bajo, es muy bajo. Y esos leads no solamente vas tú, esos leads van 50 personas más. Es decir, son leads que se venden a todo el mundo, ¿no? Creo que, bueno, lo digo por experiencia, no, es decir, por experiencia sí, me dedico a esto. Es decir, y al final me dedico a diseñar y trabajar estrategias con la gente de desarrollo de negocio y de formación comercial, ¿no? Y te das cuenta que al final los leads sí que no hay más remedio, pues tenemos leads y funcionan los leads, pero lo ideal es contactar directamente con el cliente y es clave. Es clave. Mirad, por ejemplo, tenemos también mucha experiencia en selección de perfiles comerciales, ¿no? Yo hace 25 años me dedico también al mundo de la selección, ¿no? Y ayudando a la gente, a empresas como Michael Page o como LHH a temas de selección, ¿no? Sobre todo a nivel comercial, ¿no? Y cada día hay más comerciales que quieren ser farmer y menos hunter. Es decir, creo que el futuro y la ganancia va a estar en el hunter. Es que es rara avis ya, ¿no? Y es la clave, es lo que te da negocio, el new business, es decir, el nuevo cliente, ¿no? Y para eso hay que llamarle. Hay que llamarle, sentarte con él. Y hay que estar, y hay que ir, no hay otra fórmula, ¿eh? No hay otra fórmula. Y lo otro desgasta mucho, pero bueno, todo desgasta, pero hay leads que son buenos, pero la mayoría de leads es un desgaste. Venga, seguimos con preguntas. Álvaro nos dice, ¿qué crees que es más importante para cerrar una venta? ¿Conocer bien tu producto o entender o conocer profundamente a tu cliente? Y también te agradece el webinar, que le parece muy interesante. Pues para cerrar una venta, bueno, lo fácil es contestarte las dos, fundamental, ¿no? Pero me voy a mojar, me mojo. Creo que conocer al cliente. Porque al final conocer el producto, es decir, muchas veces tenemos una herramienta de preventa o una herramienta de gente que nos puede ayudar técnicamente, o muchas veces el cliente también sabe mucho de producto, de servicio, ¿eh? La confianza de que conoces el producto es fundamental, ¿no? Pero también conocer al cliente es clave. Y eso me remito al ejemplo. La tendencia también ahora en el mercado es que en muchos mercados saturados, y el mundo de seguro es un mercado saturado, o por ejemplo el mundo de la farma, hay mercados, entre comillas, saturados, es decir, que ya en tiempo en el mercado maduros, son muy maduros. Muchas compañías, la estrategia de fichar nuevos clientes comerciales es que no vengan del sector. Y eso dice algo, ¿eh? Es decir, y eso es cada día más. Es decir, no quiero gente del sector. No quiero gente del sector. Sí que es verdad que la riqueza vuestra muchas veces, y sobre todo de los mediadores, es vuestra cartera de clientes, claro. Pero si no tiene cartera de clientes sólida, mejor que no venga del sector, porque tiene unos vicios ya adquiridos muchas veces tremendos, ¿no? Y ahí contesta un poco la pregunta. Yo creo que mejor que conozca al cliente más que el producto. Muy bien. Ana Malumbres nos dice, en las llamadas es más correcto el tratamiento de usted. Pasar al futuro en función de la receptividad es aconsejable. A pasar al tuteo en función de la receptividad es aconsejable. Buah, lo que me costó a mí, yo soy de un pueblo de Cáceres, lo que me costó a mí el tutear a la gente. Fue brutal. Educación siempre usted, pero desde el punto de vista comercial siempre tú. Es decir, ser más directo. Ya sé que cuesta mucho, cuesta mucho. Hombre, a no ser que esa gente muy mayor, que le gusta el usted. Pero la cercanía con el cliente hoy,
quizás en mayor se considera, somos un poco bien jóvenes todos, en mayor se considera a partir de 65, 70 años. Es decir, pero bueno, ha cambiado mucho las tendencias. Yo cuando empecé a trabajar era el 80% usted, el 20% de tú, y hoy yo creo que es el 95% tuteo o más. Es decir, desgraciadamente, porque a mí me encantan las formas, y yo creo que las formas las estamos perdiendo muchas veces, desgraciadamente el tuteo es lo que se impone. Sí, sí. Y es una realidad. Es una realidad. Muy bien. Pues de momento no están llegando más preguntas. Yo creo que estamos en tiempo. Entonces, podemos cerrar la sesión. Muy bien. ¿Quieres decir algo? ¿Algunas palabras, Juan Antonio, para cerrar? ¿Yo? Sí. Sí. Venga. Quiero contar otro cuento, así sencillito. Muy cortito, muy cortito, muy cortito, muy cortito. Es un cuento, es la historia de una madre que va con su hijo a la montaña y se encuentra con nada, que nada, nunca ha habido el niño a la montaña. El niño es pequeño, de 8 años o por ahí, ¿no? Y de pronto el niño pierde de vista a la madre y el niño se asusta porque no ve a su madre, ¿no? Y llama a su madre y le dice, mamá, y suena mamá, 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 mamá. Y él, ¿quién es? Tengo miedo, cobarde, cobarde, cobarde. Es decir, el niño se asusta mucho de lo que oye. Y la madre que oye gritos de su hijo va al auxilio del niño y le dice, pero hijo, ¿pero qué te pasa? Y dice, mira, mira, ¿qué es eso, Tengo miedo, 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 miedo. Y la madre dice, no, tranquilo, tranquilo, escucha, escucha. Campeón, 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 campeón. Eres el mejor, eres el mejor, eres el mejor. Príncipe, príncipe, príncipe. Y el niño deja de llorar y empieza a sonreír. Y la madre le dice, mira, la gente esto lo llama eco, eco. Pero en realidad es la vida. Lo que tú das es lo que recibes. Así que mucho cuidado todos y todas con lo que dais, que lo que vais a recibir. Si dais sonrisas, recibiréis sonrisas. Si dais amabilidad, vais a recibir amabilidad, ¿no? Entonces, cuidar el comportamiento, sobre todo con el cliente. Solo eso. Muchas gracias, Cristina, y muchas gracias a todos por estar aquí. Y disculpad, primero por la tos que ha habido, y luego el problemita este de la encuesta, pero vamos, lo hemos solucionado, yo creo, con que quizás más ágil de esta forma. Y nada, un placer, Cristina, como siempre. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Juan Antonio. Muchísimas gracias a todos los más de 400 asistentes que habéis estado ahí al pie del cañón durante esta hora y media, que no habéis caído y que habéis participado muchísimo y muy bien. Es un placer, como siempre, dar formación para vosotros y nada más, que acabéis de pasar un buen jueves. Nos vemos en la siguiente. Adiós. Muchas gracias a todos.